Queridos oyentes, esta noche nos adentramos en 10 historias, que les pondrán los pelos de punta. Porque no hay nada más inquietante que recibir un pasajero, que nunca debió estar ahí. Esta es la historia de Ricardo, un taxista que nunca olvidará la noche en que recogió a alguien, en la entrada de un cementerio. Era una noche fría de invierno. Las luces de la ciudad apenas alumbraban las calles vacías y las hojas secas crujían bajo los neumáticos del taxi de Ricardo. Él, como muchos otros taxistas, había acostumbrado su cuerpo a las largas noches sin descanso, a los trayectos solitarios por las zonas más desoladas de la ciudad. Pero esa noche, todo sería diferente. Casi al final de su turno, recibió una llamada. El destino, la entrada del viejo cementerio de la ciudad. Ricardo pensó que era extraño, ya que nadie solía estar por allí a esas horas, pero las tarifas de última hora siempre eran buenas, así que se dirigió hacia el lugar sin cuestionarse demasiado. Al llegar, vio a un hombre alto, de aspecto serio, vestido con un abrigo largo y un sombrero. Estaba de pie, justo frente a las imponentes rejas del cementerio. Ricardo no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Parecía como si el hombre hubiera estado esperando ahí por siglos. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Ricardo, rompiendo el pesado silencio. El hombre subió al taxi sin decir palabra y le entregó una pequeña nota con una dirección. Ricardo no le dio mayor importancia. Encendió el coche y comenzaron a avanzar. El trayecto fue extraño desde el principio. Aunque las calles estaban vacías, Ricardo sentía una extraña presión en el ambiente, como si el aire en el taxi se volviera más denso a cada kilómetro que avanzaban. El pasajero, sentado en el asiento trasero, no emitía sonido alguno. Ni un solo movimiento, ni una palabra. Solo la mirada fija en la carretera. A medida que el taxi se acercaba a las afueras de la ciudad, donde la neblina comenzaba a cubrir el asfalto como un manto blanco, Ricardo no pudo evitar echar un vistazo al hombre a través del retrovisor. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre: el hombre no respiraba. Los nervios empezaron a apoderarse de él, pero trató de mantenerse calmado. Solo quedan unos minutos, llego, cobro, y esto termina. Pensó mientras apretaba el volante con fuerza. Finalmente, llegaron a la dirección. Era una casa antigua, casi en ruinas, como si el tiempo la hubiera olvidado. Ricardo se giró para decirle al hombre que habían llegado, pero cuando lo hizo, el asiento trasero estaba vacío. Ricardo no pudo creer lo que veía. Miró hacia todos lados, el hombre había desaparecido. Salió del coche, su respiración era agitada. Golpeó la puerta de la casa, esperando que todo fuera una confusión. Un anciano abrió la puerta, sus ojos llenos de tristeza. Ricardo le explicó que acababa de dejar a un hombre allí, pero la expresión del anciano se tornó sombría. Ese hombre que describes, es mi hermano. Murió hace más de 30 años. Fue enterrado en el cementerio donde lo recogiste. Así es, amigos oyentes, esa noche, Ricardo llevó a un pasajero que había estado esperando por un viaje, desde el otro lado. Hay quienes dicen que aún pueden sentir su presencia cuando pasan por ese cementerio en medio de la noche. Recuerden, en la oscuridad, nunca estamos tan solos como creemos. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia les mostrará que a veces, un simple pasajero puede llevarnos a lugares que nunca esperamos visitar. Esta es la historia de Sergio, un taxista que recogió a una mujer, en una noche de lluvia, pero esa mujer, jamás llegó a su destino. Era una noche de tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con tal fuerza que Sergio apenas podía ver más allá de unos metros delante de él. Los relámpagos iluminaban las calles vacías por segundos, revelando las sombras de los árboles que se mecían violentamente con el viento. Sergio ya estaba pensando en terminar su turno cuando, de repente, vio una silueta en la esquina de la calle. Una mujer, bajo un paraguas negro, con una expresión de desesperación en su rostro. Frenó en seco y abrió la puerta trasera del taxi para que ella entrara. La mujer, empapada, agradeció con una voz suave y le dio una dirección en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Sergio intentó iniciar una conversación. La mujer comenzó a hablar, lentamente al principio, pero luego más abiertamente sobre su vida. Le contó que vivía sola, que su marido la había dejado y que esa noche había tenido que huir de algo que no quería mencionar. Sergio, aunque intrigado, notó algo extraño en ella. A cada palabra que decía,
La atmósfera en el coche se volvía más pesada, más fría. El parabrisas seguía empañado, pero había algo en el ambiente, algo que no podía explicar. La lluvia continuaba golpeando el coche con furia, y la mujer parecía cada vez más nerviosa, como si esperara que algo terrible sucediera. Finalmente, llegaron a la dirección que había dado. Era una casa vieja, de madera, al borde del bosque. Las ventanas estaban oscuras y la casa parecía abandonada. La mujer salió del coche con paso lento, como si le costara caminar. Sergio esperó unos minutos, esperando que la mujer volviera para pagarle. Pasaron 5 minutos, luego 10, pero nadie salió. Sergio, preocupado, decidió tocar la puerta. No había ninguna señal de vida en la casa. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente, una luz tenue apareció en una ventana y un anciano abrió la puerta. Disculpe, dijo Sergio, hace unos minutos traje a una mujer. Me dijo que vivía aquí. El rostro del anciano cambió inmediatamente. Su expresión se tornó oscura, casi aterrorizada. ¿Una mujer? No puede ser. Mi hija vivía aquí, pero ella murió hace 5 años, en una noche como esta. Salió corriendo de casa, huyendo de un accidente, y nunca regresó. Murió en un choque, justo en la curva donde la recogiste. Así es, amigos. Sergio llevó a una pasajera que ya había hecho ese mismo trayecto, una vez antes. Desde entonces, cuando llueve en esa carretera, algunos taxistas aseguran haber recogido a la misma mujer, buscando llegar a un destino que ya no existe. Queridos amigos oyentes, nuestra siguiente historia. El niño en la carretera, amigos, es un lugar donde se cruzan muchas historias, algunas de las cuales nunca deberían ser contadas. Esta es la historia de Jorge, un taxista que se encontró con algo mucho más oscuro de lo que esperaba, en forma de un niño pidiendo ayuda en medio de la noche. Era una de esas noches en las que la carretera parece interminable. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y Jorge estaba conduciendo por un tramo vacío y desolado. No había autos, no había luces, solo el eco de sus propios pensamientos resonando en la cabina. De repente, en la distancia, vio algo. Algo pequeño. Frenó bruscamente y vio a un niño, parado al borde de la carretera, con los brazos extendidos, como pidiendo ayuda. El corazón de Jorge se aceleró, y sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta para que el niño subiera. El niño, con el rostro pálido y una expresión triste, entró en el taxi. Apenas hablaba, solo murmuró la dirección de su casa. Jorge intentó conversar con él, pero el niño no respondía. Solo miraba hacia afuera, como si estuviera buscando algo, o alguien. Durante el trayecto, Jorge no pudo dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. Algo en ese niño no estaba bien. Finalmente, llegaron a la dirección. Era una pequeña casa de campo, iluminada tenuemente. Pero cuando Jorge se giró para decirle al niño que habían llegado, el asiento trasero estaba vacío. La carretera guarda muchos secretos, amigos. Y algunos de esos secretos nunca encuentran su camino de vuelta a casa. Recuerden, en la oscuridad, no todo lo que parece real lo es, a veces, las sombras llevan rostros que jamás deberíamos ver. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia. Les advierto que lo que están por escuchar puede cambiar su percepción de esos viajes solitarios en taxi, especialmente en una noche de lluvia. Así que, prepárense, porque lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón. Esta es la historia de Juan, un taxista que creyó haber visto todo, hasta aquella noche en que recogió a una pasajera que lo hizo dudar de la realidad misma. Era una noche lluviosa, de esas que parecían arrastrar el tiempo con cada gota que caía. Juan, un hombre de 40 y tantos, con las manos curtidas de años al volante, miraba a través del parabrisas mientras el limpiaparabrisas luchaba por seguir el ritmo de la tormenta. La ciudad estaba desierta. No era extraño en ese tipo de noches, donde el viento y la lluvia parecían alejar a cualquier transeúnte. Los pocos clientes que Juan había recogido ya se habían refugiado en sus casas, dejando las calles vacías para él y su taxi, su viejo compañero de 1001 aventuras. Después de dejar a su último cliente, pensó en regresar a casa. Pero justo cuando estaba por apagar el taxímetro, la vio. Una figura de pie bajo una farola, en una esquina apenas iluminada. Juan no era supersticioso, pero algo en la forma en que la lluvia caía sobre ella, sin que pareciera mojarla,
lo hizo fruncir el ceño. Sin embargo, trabajo era trabajo. Frenó el taxi y bajó la ventanilla. Ella se inclinó hacia la ventana, y Juan pudo verla mejor. Era joven, quizás unos 20 y tantos, con un abrigo blanco y el pelo oscuro, pegado a su cara por la humedad. No habló, solo asintió con la cabeza y subió al coche. ¿A dónde vamos?, preguntó Juan mientras encendía de nuevo el motor. La chica murmuró una dirección. Era a las afueras de la ciudad, en una zona donde no había recogido a nadie antes. Pero no hizo preguntas. Simplemente puso el coche en marcha y comenzó a conducir. A medida que avanzaban por las calles vacías, Juan intentó mantener la conversación. Siempre era bueno hablar un poco con los clientes, sobre todo en noches como esa, donde el silencio podía volverse opresivo. ¿Larga noche?, preguntó, mirando por el retrovisor. Pero ella no respondió. Juan frunció el ceño y volvió a concentrarse en la carretera. Algo no le cuadraba. Miró de nuevo al espejo, pero esta vez, lo que vio lo dejó helado. El asiento trasero estaba vacío. No se lo pudo explicar. Apenas unos segundos antes, la chica estaba ahí, con su pelo oscuro y mojado. ¿Cómo era posible? Su corazón comenzó a latir más rápido, y la sensación de que algo no estaba bien se instaló en su pecho. Pero cuando giró la cabeza para mirar directamente al asiento, ella estaba allí, tranquila, mirando por la ventana como si nada hubiera pasado. Juan respiró hondo. Pensó que tal vez el reflejo del espejo estaba distorsionado por la lluvia, o quizás era su imaginación, producto del cansancio. Decidió no decir nada y continuó conduciendo. El trayecto continuó, pero el aire en el taxi parecía haberse vuelto más denso. Juan no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de ver, o más bien, lo que no había visto en el espejo. Volvió a mirar de reojo, y esta vez, vio algo que lo hizo agarrar el volante con más fuerza. La chica, su rostro no aparecía en el espejo retrovisor. Era como si el asiento trasero estuviera vacío otra vez, pero cuando miraba directamente, ella seguía allí. En ese momento, Juan supo que algo andaba mal, pero no podía detenerse en medio de la nada. Siguió conduciendo, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Intentó una vez más encender la radio, esperando que una melodía o una voz lo distrajera del miedo que empezaba a invadirlo, pero todo lo que obtuvo fue estática. El ruido blanco llenó el coche, amplificando la sensación de soledad y aislamiento. Ya casi llegamos, dijo con voz tensa, más para sí mismo que para ella. Sin embargo, al mirar por el espejo, vio algo que le heló la sangre. Los ojos de la chica estaban fijos en él. No en la ventana, no en la carretera, sino directamente en él. Eran oscuros, inexpresivos, y su mirada atravesaba el espejo como si pudiera verlo desde otro lugar, desde una dimensión en la que las reglas del mundo físico no aplicaban. Finalmente, llegaron a la dirección. Era una casa vieja, en ruinas, que apenas se distinguía entre la maleza que la rodeaba. Juan se detuvo y apagó el motor, esperando que la chica bajara. Pero ella no se movió. Hemos llegado, repitió Juan, sin poder ocultar el temblor en su voz. Silencio. La chica, lentamente, se giró hacia la puerta, abrió el pestillo y salió del coche sin decir una palabra. Juan la vio caminar hacia la casa, sus pasos casi etéreos, como si flotara sobre el suelo mojado. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse. Todo había sido una ilusión, se decía a sí mismo, solo su imaginación. Pero cuando abrió los ojos, lo que encontró en el asiento trasero lo dejó paralizado. Un pequeño espejo de mano. Antiguo, con un marco decorado que parecía sacado de otra época. Juan lo tomó con manos temblorosas y lo giró para ver el reflejo. Y ahí estaba ella, su rostro, mirándolo desde el espejo, sonriendo de una manera que ninguna persona viva podría sonreír. La próxima vez que suban a un taxi, recuerden mirar bien en el espejo retrovisor. ¿Quién sabe qué podría estar observándolos desde el otro lado? Queridos oyentes, nuestra siguiente historia de esta noche nos llega desde las carreteras desiertas y las calles oscuras, donde un taxista descubre que, a veces, los pasajeros no son lo que parecen. Escuchen con atención, porque lo que están a punto de oír les hará pensar 2 veces la próxima vez que suban a un taxi. Esta es la historia de Mario, y un pasajero que, al parecer, nunca llegó a su destino. Era una noche tormentosa,
de esas en las que apenas puedes ver a un par de metros frente a ti, cuando Mario, un taxista con años de experiencia, recibió una llamada para recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad. No era algo extraño, a veces, las personas necesitaban un taxi incluso en los lugares más apartados. El camino hacia el lugar estaba desierto. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas, y el sonido del viento sacudía las ramas de los árboles. Mario conducía en silencio, con el ritmo monótono del limpiaparabrisas acompañando el trayecto. No era la primera vez que trabajaba en una noche como esa, y aunque la tormenta hacía más difícil el viaje, no podía rechazar el trabajo. Cuando llegó al punto de recogida, Mario se sorprendió al ver que el lugar era una zona bastante remota. Apenas había iluminación, y el único sonido que rompía la quietud era el de la lluvia y el motor del taxi. A lo lejos, bajo la tenue luz de una farola, vio una figura de pie. Era un hombre, completamente empapado, con un abrigo largo que parecía pesarle por la cantidad de agua acumulada. Mario se detuvo y bajó la ventanilla. ¿Necesitas un taxi?, preguntó, aunque era evidente que el hombre lo estaba esperando. El hombre asintió y subió al asiento trasero sin decir una palabra. Mario observó por el espejo retrovisor. El hombre tenía una expresión tensa, y no dejaba de mirar por la ventana, como si estuviera preocupado por algo. El silencio en el coche era pesado, solo roto por el ruido de la lluvia. ¿A dónde vamos?, preguntó Mario. El hombre le dio una dirección en el centro de la ciudad, una zona bastante transitada, pero a esa hora de la noche, probablemente estaría desierta. Sin embargo, la manera en que lo dijo, con un tono bajo y casi susurrante, puso a Mario un poco nervioso. Pero no hizo preguntas, simplemente arrancó el coche y se dirigió hacia el destino. A medida que avanzaban por la carretera, Mario no pudo evitar mirar de vez en cuando por el retrovisor. El hombre seguía ahí, inmóvil, mirando hacia afuera, pero algo no estaba bien. Había algo en su postura, en la manera en que se mantenía tan callado, que le causaba inquietud. El silencio se hizo aún más denso cuando Mario intentó encender la radio. Necesitaba algo de ruido para romper la tensión, pero la radio no respondía. Solo salió estática. Ajustó los diales, pero no había nada más que ruido blanco. Así que, resignado, la apagó de nuevo y continuó conduciendo. El hombre no dijo ni una palabra durante todo el trayecto. Su respiración apenas era audible, y Mario empezó a notar que el aire en el coche se sentía más frío de lo normal. Era una sensación extraña, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Las ventanas comenzaban a empañarse, y a pesar de que tenía el aire acondicionado encendido, no parecía ser suficiente para disipar el frío. Conforme se acercaban al centro de la ciudad, la lluvia comenzó a amainar. Las calles estaban completamente vacías, y el eco de los neumáticos sobre el asfalto mojado resonaba en la oscuridad. Mario pensó en intentar entablar una conversación, pero algo en la atmósfera del coche le impidió hablar. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar. Finalmente, llegaron a la dirección que el hombre le había dado. Mario se detuvo frente al edificio, pero el hombre no hizo el más mínimo movimiento para salir del coche. Ya llegamos, dijo Mario, rompiendo el incómodo silencio. El hombre no respondió. Señor, ya estamos aquí. Silencio. Mario miró de nuevo por el espejo retrovisor, pero esta vez, el asiento trasero estaba vacío. El corazón de Mario comenzó a latir con fuerza. Miró directamente al asiento trasero, esperando encontrar alguna señal de su pasajero, pero no había nadie. El abrigo, el cuerpo, todo había desaparecido. Mario salió del coche rápidamente, con la esperanza de que el hombre hubiera salido en algún momento sin que él se diera cuenta. Pero no había señales de él en las calles vacías. Era como si nunca hubiera existido. Confundido, Mario volvió a entrar al taxi, pero cuando miró hacia abajo, encontró algo que lo dejó sin aliento. En el asiento trasero había un billete de 20 pesos, completamente empapado, como si hubiera sido sumergido en agua, pero lo más extraño era que ese tipo de billetes ya no se usaban desde hacía más de 20 años. Intentó calmarse. Pensó que tal vez el pasajero simplemente había salido en algún momento sin que él lo notara, pero en su interior sabía que algo estaba muy mal. Decidió regresar a su casa, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen del hombre empapado. Al día siguiente, mientras tomaba su café matutino,
encendió la televisión para escuchar las noticias. Lo que vio lo dejó completamente petrificado. Una imagen apareció en la pantalla, la imagen del hombre que había recogido la noche anterior. El presentador hablaba de un asesinato ocurrido en las afueras de la ciudad. El cuerpo del hombre había sido encontrado en un campo, asesinado varias horas antes de que Mario lo hubiera recogido en su taxi. El hombre que Mario había llevado nunca llegó a su destino, porque ya estaba muerto cuando subió al coche. Un pasajero que nunca llegó a su destino, porque ya no pertenecía a este mundo. A veces, las sombras de la noche ocultan más de lo que podemos ver. Y en esos momentos, la línea entre lo vivo y lo muerto se vuelve borrosa. Recuerden, la próxima vez que tomen un taxi, miren bien a su alrededor. ¿Quién sabe quién puede estar compartiendo el viaje con ustedes? Queridos oyentes, nuestra siguiente historia. Ricardo, un taxista que, sin saberlo, comenzó a llevar a sus pasajeros a un destino del que nunca regresarían. Pónganse cómodos y escuchen bien, porque esta es la ruta maldita. Ricardo había sido taxista por más de 15 años. Conocía cada rincón de la ciudad, cada atajo, cada esquina. Era de los que disfrutaban del trabajo nocturno. La noche es mi aliada, solía decir con una sonrisa irónica. Pero esa confianza, esa sensación de control sobre las calles, iba a cambiar en una serie de noches que jamás olvidaría. Todo comenzó cuando, una noche, Ricardo recibió una solicitud a través de su aplicación. Un pasajero le pedía que lo llevara a una dirección en las afueras de la ciudad, en una zona que no recordaba haber visitado antes. No era raro que la gente quisiera salir de la ciudad, sobre todo en esas noches frescas de otoño. Aceptó el viaje y se dirigió al lugar. La primera vez que fue a esa dirección, no le prestó mucha atención. La casa era una vieja mansión, aparentemente abandonada, rodeada por árboles que parecían haber crecido demasiado alto, como si ocultaran algo. El pasajero, un hombre de unos 30 y tantos, subió al taxi en silencio. Durante todo el trayecto, no dijo ni una palabra. Aquí está bien, dijo el hombre con una voz baja y rasposa cuando llegaron al destino. Ricardo lo dejó frente a la vieja casa. El hombre pagó en efectivo, bajó del taxi y desapareció en la oscuridad de la noche. Ricardo, sin embargo, no se dio cuenta de lo extraño que era que alguien visitara una casa que parecía estar abandonada desde hacía años. Volvió al centro de la ciudad, pensando que ese viaje había sido como cualquier otro. Pero entonces, la semana siguiente, algo extraño sucedió. Recibió una nueva solicitud. Al abrir la aplicación, vio que era para la misma dirección. Otra vez, alguien le pedía que los llevara a esa vieja mansión en las afueras. Esta vez, la pasajera era una mujer joven, de no más de 25 años. Subió al taxi en completo silencio, vestida con un abrigo largo que parecía más apropiado para el invierno que para una noche de otoño. Ricardo intentó hacerle una conversación, como solía hacer con todos sus pasajeros, pero ella apenas respondió con monosílabos. El silencio en el coche se volvió incómodo. Mientras conducía, Ricardo no podía dejar de pensar en la coincidencia. 2 pasajeros en 2 semanas, ambos pidiendo ir al mismo lugar, una casa que parecía estar deshabitada. Cuando llegaron, la mujer hizo lo mismo que el hombre anterior, pagó en efectivo, bajó del taxi sin decir nada y desapareció en la oscuridad. Esta vez, Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la forma en que caminaba, en la manera en que el viento parecía callarse cuando ella se movía, lo hizo sentirse inquieto. A pesar de su incomodidad, decidió no pensarlo demasiado. Las coincidencias pasan, se dijo. Pero no fue hasta la tercera vez, que Ricardo comenzó a dudar de la naturaleza de esos viajes. Era otra noche, no tan fría como las anteriores, cuando recibió la misma solicitud. Esta vez, el pasajero era un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas profundas y una expresión sombría. Al llegar al destino, el hombre lo miró directamente por primera vez, y sus palabras resonaron en la cabina del taxi como una advertencia. La casa, no es lo que parece. Ricardo lo dejó en el mismo lugar, pero esta vez, después de que el hombre desapareciera, decidió esperar un momento. Observó la casa desde la distancia, con la esperanza de ver algún movimiento, alguna luz encenderse. Pero la casa permaneció en completa oscuridad, y lo único que se movía era el viento que hacía crujir las ramas de los árboles. En las semanas siguientes,
recibió más solicitudes. Siempre la misma dirección. Siempre un pasajero diferente, pero todos tenían algo en común: el silencio, la mirada perdida, y una inquietante sensación de que no pertenecían a ese lugar. Con cada viaje, Ricardo se sentía más atrapado, como si la ruta lo estuviera arrastrando hacia algo que no comprendía. Decidió investigar. Preguntó a otros taxistas si conocían esa casa, pero nadie había oído hablar de ella. Revisó los registros de la ciudad, pero no encontró nada sobre la mansión. Era como si no existiera. Una noche, decidió que sería la última vez. Si recibía otra solicitud para esa dirección, no la aceptaría. Sin embargo, antes de que pudiera tomar esa decisión, su teléfono vibró. Miró la pantalla, y su corazón se detuvo por un momento. La misma dirección. Ricardo, con el estómago en un nudo, aceptó el viaje. Esta vez, el pasajero era una mujer mayor, con el rostro pálido y las manos temblorosas. No dijo una palabra durante todo el trayecto. Cuando llegaron a la mansión, Ricardo intentó mirarla una última vez antes de que bajara del coche. ¿Por qué siempre quieren ir a este lugar?, le preguntó, con la voz temblando un poco más de lo que le habría gustado. La mujer lo miró a los ojos por primera vez. Sus labios apenas se movieron, pero lo que dijo lo dejó congelado en su asiento. Porque todos estamos buscando el lugar donde morimos. Después de esa noche, Ricardo nunca volvió a aceptar solicitudes para esa dirección. Cada vez que veía que el destino era aquella casa maldita, simplemente lo rechazaba, sin importar la cantidad de dinero que ofrecieran. Lo que Ricardo no sabía era que aquellos pasajeros no eran personas vivas, sino almas atrapadas, buscando el lugar donde habían encontrado su final. Y esa casa, esa mansión que parecía abandonada, no era un lugar cualquiera. Era un portal, un punto de conexión entre este mundo y el otro, donde las almas errantes quedaban atrapadas, repitiendo el mismo trayecto una y otra vez. Ricardo dejó de trabajar de noche después de eso. Pero aún hoy, en las noches más oscuras, cuando mira por el espejo retrovisor, a veces cree ver una sombra en el asiento trasero, esperando que lo lleve de nuevo a la casa en la ruta maldita. Y así, amigos, termina nuestra historia de esta noche. A veces, los lugares a los que vamos no son lo que parecen, y las almas de aquellos que se han ido pueden quedarse atrapadas, esperando un último viaje. La próxima vez que vean una casa vieja y solitaria en el camino, tal vez sea mejor no detenerse. Nunca se sabe quién o qué podría estar esperando dentro. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia de Carlos, un taxista que, una noche, comenzó a notar algo extraño en el asiento trasero de su coche. Una sombra que no debería estar ahí. Escuchen con atención, porque esta es la historia de las sombras en el asiento trasero. Carlos llevaba más de 10 años como taxista nocturno. Había visto de todo: peleas, pasajeros ebrios, personas que subían y bajaban en lugares extraños, pero nunca había sentido miedo. Hasta aquella noche. Eran las 2 de la madrugada. Las calles estaban vacías, y la niebla comenzaba a cubrir las esquinas de la ciudad. Carlos conducía en silencio, disfrutando de la tranquilidad que solo las horas más tardías podían ofrecer. La radio estaba encendida, pero apenas sonaba un murmullo de fondo. Todo estaba en calma. Recibió una solicitud en una zona cercana, así que decidió pasar por allí para ver si podía ganar algo más de dinero antes de terminar su turno. La calle estaba vacía, no había señales de vida. Se detuvo en la dirección indicada y esperó. El tiempo parecía pasar lentamente, y cuando estaba a punto de marcharse, miró por el espejo retrovisor y vio una figura en el asiento trasero. ¿Cuándo subió?, se preguntó a sí mismo. Era extraño, no había escuchado la puerta abrirse ni había visto a nadie acercarse. Se giró para mirar directamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Por un momento, pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sus ojos habían visto algo que no estaba ahí, o quizás la niebla había distorsionado su visión. Decidió no darle más vueltas y siguió conduciendo. Pero entonces, una hora después, mientras recorría otra calle desierta, lo vio de nuevo. Una sombra. Esta vez era más clara, más definida, sentada en el asiento trasero, como si fuera un pasajero. Carlos volvió a mirar por el espejo retrovisor, y la figura permanecía ahí, inmóvil. Pero cuando se giró para verla directamente, no había nadie.
El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Respiró hondo, intentó calmarse. Era solo su imaginación, se decía. Solo eso. Decidió detenerse en una gasolinera para aclarar su mente. Entró en la tienda, compró un café y volvió al coche. Mientras bebía el café, miró de nuevo el asiento trasero, y ahí estaba la sombra otra vez. Esta vez no era solo un destello. Era una figura clara, un contorno humano que parecía observarlo a través del espejo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró bruscamente, pero, como antes, el asiento estaba vacío. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, mientras su mano temblaba ligeramente. Decidió terminar su turno temprano. Había algo en el aire esa noche, algo que lo estaba volviendo loco. Condujo hacia su casa, pero cada vez que miraba por el retrovisor, la sombra seguía ahí, sentada en silencio, como si fuera un pasajero más. Llegó a su edificio, apagó el coche y salió rápidamente. Apenas miró hacia atrás cuando entró en su apartamento. Se fue a dormir, esperando que una noche de descanso lo ayudara a despejar la mente. Sin embargo, esa noche, soñó con el taxi. En el sueño, estaba conduciendo por una carretera oscura, y en el asiento trasero, la sombra estaba ahí, observándolo. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia, como si estuviera esperando que él dijera algo, que la reconociera. Carlos se despertó sudando frío. Eran las 4 de la mañana. Decidió que no volvería a conducir esa noche. Pero el trabajo es trabajo, y 2 días después, volvió al volante. La sombra también regresó. Al principio, Carlos intentó ignorarla. La veía de reojo cada vez que miraba por el espejo retrovisor. Era un contorno oscuro, una figura que parecía tangible, pero cuando se giraba para enfrentarla directamente, no había nada. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja una noche, esperando que nadie lo escuchara. Nadie respondió, pero la sombra permanecía allí, inmóvil, silenciosa. Cada vez que recogía un pasajero, la figura desaparecía. Pero tan pronto como el coche quedaba vacío, volvía, como si estuviera esperando su turno para ser transportada a algún lugar. Y fue en una de esas noches, mientras conducía por una carretera vacía, que Carlos finalmente decidió enfrentarse a lo que estaba ocurriendo. Se detuvo en el arcén, apagó el motor y giró lentamente la cabeza para mirar al asiento trasero. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban sobre el volante. Sabía que la sombra estaría ahí, y lo estaba. Pero esta vez, algo era diferente. La sombra parecía más definida, más real. Y aunque no podía ver un rostro, sentía que estaba siendo observado. Carlos, con la respiración entrecortada, habló en voz alta. ¿Qué quieres? El aire en el coche pareció volverse más pesado. La temperatura descendió, y por primera vez, Carlos sintió una presencia palpable. No era solo una sombra. Era algo más, algo que había estado allí con él durante todo ese tiempo, esperando que lo reconociera. De repente, la radio, que había estado apagada, comenzó a emitir un leve sonido, una especie de estática. Carlos intentó apagarla, pero no respondió. En su lugar, una voz susurrante emergió de entre la estática. «Me dejaste aquí», dijo la voz. Era apenas audible, pero lo suficiente como para que Carlos la escuchara. Su mente comenzó a correr. ¿A quién había dejado? ¿Qué significaba eso? Carlos recordó, de repente, una noche de hace años. Había habido un accidente. Un pasajero, un hombre que nunca llegó a su destino. El hombre había muerto en su taxi antes de que pudiera llevarlo al hospital. Carlos había intentado olvidarlo, pero la culpa había estado siempre ahí, oculta, en algún rincón de su mente. La sombra, no era solo una ilusión. Era el espíritu del hombre que había muerto en su coche, y que nunca había encontrado la paz. «Lo siento», murmuró Carlos, con la voz rota por el miedo y la culpa. En ese momento, la sombra pareció desvanecerse lentamente, como si la confesión hubiera liberado algo. El coche se quedó en silencio, la radio volvió a apagarse, y el aire volvió a ser normal. Carlos se quedó sentado en el coche por lo que pareció una eternidad. No sabía si lo que acababa de suceder era real, o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero lo que sí sabía es que, desde aquella noche, la sombra en el asiento trasero nunca volvió. Y sin embargo,
Cada vez que alguien se sube a su taxi, no puede evitar mirar por el espejo retrovisor, solo para asegurarse. A veces, lo que creemos que son simples sombras pueden ser más que eso. Pueden ser recuerdos, fantasmas del pasado que nos siguen esperando que reconozcamos lo que hemos dejado atrás. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia de Alejandro, un taxista que vivió una experiencia que lo marcó para siempre. Un encuentro que no pudo olvidar. Escuchen con atención, porque esta es la historia de El último cliente. Alejandro trabajaba como taxista desde hacía más de 10 años. Le gustaba el turno de noche, era tranquilo, sin el tráfico de las horas pico, y los pasajeros solían ser más callados, más pensativos. Esa noche, sin embargo, algo iba a cambiar. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando Alejandro decidió que sería su último viaje del día. Estaba cansado, y el frío de la noche comenzaba a calar en sus huesos. Condujo por las calles vacías, esperando una última solicitud. Fue entonces cuando la recibió. El destino era el cementerio de la ciudad. No era común, pero tampoco imposible. A veces, alguien quería visitar una tumba tarde en la noche. Alejandro aceptó el viaje, encendió el taxímetro y se dirigió hacia el punto de recogida. Al llegar, encontró a un hombre mayor esperando en la acera. Estaba de pie, bajo la tenue luz de una farola, con un abrigo largo y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. El hombre subió al taxi sin decir una palabra y se acomodó en el asiento trasero. Alejandro, con su tono habitual, intentó iniciar una conversación para romper el silencio. ¿Visitará a alguien en el cementerio?, preguntó con educación. El hombre asintió, pero no respondió. Su presencia llenaba el coche de una manera extraña. Había algo en él, algo en la forma en que permanecía tan quieto, que hacía que el aire en la cabina se sintiera pesado. Durante el trayecto, Alejandro miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero no podía ver claramente el rostro del hombre. El sombrero y las sombras de la noche ocultaban sus facciones, pero había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza inclinada hacia abajo, que le daba a Alejandro una sensación inquietante. Finalmente, llegaron al cementerio. Alejandro detuvo el coche frente a las puertas de hierro forjado y apagó el motor. El lugar estaba completamente oscuro, y las altas rejas parecían proyectar sombras fantasmales en el suelo. Hemos llegado, señor, dijo Alejandro, esperando que el hombre le indicara qué hacer a continuación. El hombre finalmente levantó la vista, y aunque su rostro seguía en las sombras, Alejandro sintió un escalofrío. Con una voz apenas audible, el hombre murmuró: ¿Podrías esperarme? No tardaré. Alejandro dudó. No le gustaba la idea de quedarse solo en medio del cementerio a esa hora, pero había algo en el tono del hombre que lo convenció de esperar. Está bien. Le esperaré aquí, respondió, intentando sonar tranquilo. El hombre salió del taxi y caminó lentamente hacia las puertas del cementerio. Alejandro lo observó mientras desaparecía entre las sombras. Todo estaba en silencio, excepto por el leve susurro del viento que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Pasaron los minutos, y Alejandro comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Encendió la radio, pero solo salió estática. Ninguna estación parecía estar disponible en ese momento. El aire en el taxi se volvía más denso, y la noche, más oscura. Alejandro miraba constantemente hacia las puertas del cementerio, esperando ver al hombre regresar, pero no había señales de él. Después de casi 20 minutos, decidió que ya era suficiente. El hombre había dicho que no tardaría, pero eso ya no era cierto. Alejandro pensó en marcharse, pero algo lo detuvo. Una extraña sensación de que debía quedarse, como si el hombre hubiera dejado algo más que una promesa de volver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre reapareció en las puertas del cementerio. Caminaba lentamente, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Alejandro lo observó desde el coche, y cuando el hombre subió de nuevo, el ambiente se volvió aún más opresivo. Gracias por esperarme, murmuró el hombre, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sin decir nada. No podía explicar por qué, pero sentía que algo estaba profundamente mal. El hombre le entregó un billete de 20 pesos, y cuando sus dedos rozaron los de Alejandro, un escalofrío recorrió su cuerpo. La piel del hombre estaba fría, como si hubiera estado mucho más tiempo en el cementerio del que parecía posible. Sin embargo,
Algo aún más extraño llamó la atención de Alejandro. El billete que el hombre le dio era viejo, muy viejo. Era un billete que había dejado de circular hacía décadas. Alejandro no supo qué decir. Guardó el billete en la guantera, y mientras el hombre cerraba la puerta, le lanzó una última mirada a través del espejo retrovisor. Pero esta vez, lo que vio lo dejó sin aliento. El hombre no estaba ahí. Alejandro se giró rápidamente hacia el asiento trasero, pero estaba vacío. La puerta se había cerrado como si alguien la hubiera usado, pero no había rastro del anciano. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró hacia las puertas del cementerio, pero no había nadie. Solo la oscuridad, las sombras y el viento susurrante. Con manos temblorosas, sacó el billete de la guantera y lo observó con más detenimiento. Era un billete antiguo, con una fecha que pertenecía a otra época, una época en la que el hombre que había subido a su taxi seguramente ya no estaba vivo. Con el corazón acelerado, Alejandro encendió el coche y se alejó rápidamente del cementerio, sin mirar atrás. No entendía lo que había pasado, pero sabía que lo que había vivido no era natural. Al día siguiente, mientras leía el periódico en un café cercano, vio algo que lo dejó completamente helado. En la sección de necrológicas, había una foto del hombre que había recogido la noche anterior. Su nombre era Ernesto García, y había muerto, hacía más de 20 años. Alejandro dejó el periódico sobre la mesa, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía irreal. El hombre que había llevado al cementerio no estaba entre los vivos. Y ese billete, ese último pago, era el recordatorio de que, a veces, los pasajeros que suben a tu taxi no pertenecen a este mundo. A veces, lo que parece ser un último cliente es algo mucho más siniestro. Un recordatorio de que los vivos y los muertos, en ocasiones, cruzan caminos en los momentos más inesperados. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia de José, un taxista que recogió a una pasajera que no dijo ni una palabra, pero cuya presencia dejó una huella imposible de borrar. Escuchen bien, porque esta es la historia del pasajero silencioso. José llevaba muchos años conduciendo de noche. El trabajo le gustaba, las calles vacías y la tranquilidad de la madrugada lo hacían sentir en paz. Pero esa paz se rompería en una de esas noches oscuras, cuando una pasajera subió a su taxi sin decir una sola palabra. Era una noche fría, sin luna. Las calles estaban desiertas, y una ligera niebla cubría la ciudad. José había terminado un par de carreras y pensaba en regresar a casa cuando recibió una solicitud a través de su aplicación. Era cerca de la medianoche, y el lugar de recogida no estaba lejos. Cuando llegó a la dirección indicada, vio a una joven de pie en la acera, con un vestido blanco que brillaba débilmente bajo las luces de la calle. Estaba quieta, inmóvil, mirando al suelo. José se acercó, bajó la ventanilla y la saludó. ¿Taxi?, preguntó, esperando que ella confirmara. La joven asintió lentamente, sin levantar la vista, y entró en el coche, acomodándose en el asiento trasero. José intentó sonreír para romper el hielo, pero algo en el aire se sentía raro. La joven no dijo nada, ni siquiera cuando él le preguntó a dónde quería ir. José arrancó el coche y comenzó a conducir. Se sentía incómodo con el silencio, así que intentó iniciar una conversación, como solía hacer con todos sus pasajeros. ¿Tienes frío? La noche está bastante fresca, dijo, ajustando un poco la calefacción. La joven no respondió. Simplemente miraba por la ventana, con una expresión ausente en su rostro. José frunció el ceño, pero decidió no insistir. Algunos pasajeros preferían no hablar, y eso estaba bien. Aún así, había algo en la forma en que ella se mantenía en silencio que lo inquietaba. La carretera estaba completamente vacía, y el sonido del motor era lo único que rompía la calma de la noche. La ciudad parecía estar envuelta en una quietud extraña, casi antinatural. A cada kilómetro que avanzaba, José se sentía más incómodo. La joven seguía sin hablar, ni siquiera le había dado una dirección clara. Solo había mencionado una calle, pero no un número exacto. Miró de reojo por el espejo retrovisor. La chica seguía sentada, inmóvil, mirando hacia afuera, como si no le importara el rumbo que tomaba el coche. Había algo extraño en ella, algo que José no podía entender. Le pareció que su rostro estaba ligeramente pálido, como si no hubiera estado al aire libre en mucho tiempo. A medida que avanzaban, la niebla se volvía más densa.
Las luces de la ciudad comenzaron a desaparecer, y solo la carretera oscura se extendía frente a ellos. José intentó romper el silencio una vez más. ¿Sabes a qué altura de la calle debo dejarte?, preguntó, esperando que ella finalmente hablara. Pero la chica no respondió. José miró por el espejo retrovisor una vez más, y esta vez, algo en su estómago se tensó. La joven estaba completamente quieta, pero su rostro, algo en su rostro había cambiado. Era como si su expresión se hubiera vuelto más vacía, más fría, como si no estuviera realmente allí. La música de fondo se vuelve más intensa, subiendo en tensión mientras el taxi sigue avanzando. El corazón de José comenzó a latir más rápido. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, que solo era una pasajera silenciosa, pero el aire en el coche se había vuelto más frío, más pesado. Decidió que lo mejor era llegar a la calle que ella había mencionado, dejarla ahí y terminar el turno por la noche. Finalmente, llegaron a la calle. Era un lugar solitario, apenas iluminado por un par de farolas que proyectaban sombras largas sobre las aceras. José detuvo el coche y esperó. Miró de nuevo por el espejo retrovisor, pero la joven seguía sin moverse. Hemos llegado, dijo, con un ligero temblor en la voz. La joven permaneció en silencio. José comenzó a sentirse cada vez más nervioso. Miró nuevamente hacia atrás, esperando ver alguna señal de que ella iba a bajar, pero lo que vio lo dejó sin aliento. El asiento trasero estaba vacío. José se giró bruscamente, con el corazón en la garganta. No podía ser. La joven había estado allí, había subido al taxi, pero ahora no había rastro de ella. La puerta no se había abierto, no había escuchado ningún sonido. Era como si la joven simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Respiró hondo, intentando calmarse. Se dijo a sí mismo que tal vez estaba tan cansado que su mente le estaba jugando una mala pasada. Miró de nuevo hacia el asiento trasero, esperando que la chica apareciera como si todo hubiera sido un error. Pero el asiento seguía vacío. José sentía que la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo podía haber desaparecido? Se bajó del coche y miró a su alrededor, buscando alguna señal de la joven. Pero la calle estaba completamente desierta, no había nadie en las aceras, ni en las casas cercanas. Solo silencio y sombras. Finalmente, volvió al taxi, cerró la puerta y encendió el motor. Se dijo a sí mismo que debía estar alucinando, que era solo el cansancio acumulado. Decidió regresar a casa y olvidarse de lo que había pasado. Pero cuando llegó a casa, algo lo hizo detenerse antes de salir del coche. En el asiento trasero, donde antes había estado la joven, había una pequeña nota, escrita a mano. Sus manos temblaron mientras la tomaba y la leía. Solo decía una cosa: gracias por llevarme a casa. José dejó caer la nota, y por primera vez en años, sintió un miedo real, un miedo que no podía explicar. No sabía quién era esa joven, ni por qué había desaparecido, pero algo estaba claro: aquella noche, había llevado a alguien que no pertenecía a este mundo. Y así termina nuestra historia de esta noche. A veces, el silencio de nuestros pasajeros puede ser más perturbador que cualquier palabra. Quizás, en las noches más oscuras, aquellos que se cruzan en nuestro camino no están buscando solo un viaje, sino un último trayecto hacia lo desconocido. La próxima vez que tomen un taxi en medio de la noche, piensen dos veces antes de quedarse en silencio. Puede que su conductor esté esperando escuchar algo más que el simple ruido de la carretera. Queridos oyentes, nuestra siguiente historia de Marcos, un taxista que recogió a un pasajero en un lugar que ya no debería existir. Un pasajero que, según las leyes de la naturaleza, no debería haber estado allí. Prepárense para escuchar el fantasma de la estación. Marcos llevaba años trabajando como taxista en una ciudad grande, donde cada día era diferente al anterior. Las calles siempre estaban llenas de vida, incluso en las horas más tardías de la noche. Pero había rincones en esa ciudad que el tiempo parecía haber olvidado, y esa noche, Marcos iba a encontrarse con uno de ellos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando recibió una llamada para recoger a un cliente en la antigua estación de trenes de la ciudad. La estación había sido clausurada hacía más de una década, después de que un trágico accidente de tren la dejara en ruinas. Nadie iba por allí desde entonces. Pero el destino de recogida en su aplicación estaba claro: la estación abandonada. Intrigado y un poco inquieto, Marcos aceptó el viaje.
Sabía que sería una carrera extraña, pero el trabajo era trabajo, y no podía rechazarlo. Condujo hasta el lugar, cruzando calles vacías y mal iluminadas, hasta que la estación apareció ante él. El lugar estaba tan desolado como lo recordaba. Las vías del tren, oxidadas y cubiertas de maleza, serpenteaban hacia la oscuridad, y el edificio de la estación parecía una carcasa vacía, rota por el tiempo. No había señales de vida, ni siquiera el viento se atrevía a hacer crujir las viejas ventanas. Marcos detuvo el taxi justo frente a la entrada principal de la estación. La luz de sus faros apenas iluminaba la fachada abandonada, pero entonces, algo llamó su atención. Una figura se encontraba de pie bajo uno de los arcos de la estación, en la penumbra. Un hombre, vestido con un abrigo oscuro, que lo miraba en silencio. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía estar esperando en un lugar tan desolado a esa hora de la noche? Bajó la ventanilla y asintió al hombre, quien comenzó a caminar hacia el taxi. El silencio que lo rodeaba era casi absoluto, roto solo por el suave ruido del motor y el crujido de las piedras bajo sus pies. El hombre subió al asiento trasero sin decir una palabra, y Marcos lo miró brevemente por el espejo retrovisor. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Marcos, intentando sonar amable, aunque la incomodidad ya se había instalado en su pecho. Al centro de la ciudad, respondió el hombre, con una voz baja y casi carente de emoción. Marcos asintió y comenzó a conducir. La carretera estaba oscura, y el aire dentro del coche se sentía inusualmente frío. A medida que avanzaban, intentó iniciar una conversación para aliviar el silencio incómodo. No mucha gente pasa por la estación estos días, comentó, esperando una respuesta. El hombre en el asiento trasero permaneció en silencio por un momento, antes de responder lentamente. Solía ser un lugar lleno de vida, hasta que ocurrió el accidente. Marcos sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Todos en la ciudad conocían la historia del accidente de tren que había ocurrido allí hacía más de 10 años. Muchas personas habían muerto aquella noche, y desde entonces, la estación había sido cerrada y olvidada. ¿Estaba usted ahí cuando pasó?, preguntó Marcos, tratando de no sonar demasiado curioso. El hombre asintió lentamente. Sí. Estaba esperando a alguien, pero nunca llegó. El sonido del viento comienza a soplar suavemente fuera del coche, aumentando la tensión. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. Algo en la forma en que el hombre hablaba le parecía fuera de lugar. Su tono de voz era frío, distante, como si no estuviera realmente allí. Decidió no hacer más preguntas, pero la atmósfera dentro del coche se volvió cada vez más pesada. Condujo en silencio por el resto del trayecto, sintiendo como el aire se volvía cada vez más frío. Miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero el rostro del hombre siempre estaba oculto en las sombras. Solo podía ver su silueta, quieta y sin expresión. Finalmente, llegaron al centro de la ciudad. Marcos detuvo el coche frente a un edificio antiguo, donde el hombre le había pedido que lo dejara. Apagó el motor y se giró hacia el pasajero. Hemos llegado. El hombre no se movió durante unos segundos, y Marcos sintió como el silencio en el coche se volvía sofocante. Finalmente, el hombre habló una vez más, su voz apenas un susurro. Gracias, por llevarme a casa. Pausa dramática. El sonido del viento afuera sigue soplando suavemente. Marcos esperó que el hombre abriera la puerta y bajara del coche, pero cuando miró por el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. El hombre había desaparecido. Su mente no podía procesarlo. Había estado hablando con él, había escuchado su voz, pero ahora no había nadie en el taxi. Marcos salió rápidamente del coche y miró a su alrededor, buscando alguna señal del hombre, pero las calles estaban desiertas. Volvió al taxi, con el corazón latiéndole con fuerza. Intentó convencer a su mente de que estaba cansado, de que todo había sido una ilusión causada por el cansancio de la noche. Pero cuando se giró una vez más hacia el asiento trasero, algo lo hizo detenerse. En el asiento, había una foto antigua, amarillenta por el tiempo. La tomó con manos temblorosas y la miró más de cerca. Era una foto en blanco y negro de la estación de trenes, y en ella, pudo ver claramente al hombre que había recogido. Estaba de pie en el andén, esperando a alguien, vestido con el mismo abrigo oscuro. Pero lo que hizo que el corazón de Marcos se detuviera fue la fecha en la parte inferior de la fotografía.
La foto había sido tomada el día del accidente, hacía más de 10 años. Marcos dejó caer la foto en el asiento y salió del coche rápidamente. Sentía que el aire a su alrededor era irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Se alejó del taxi, sintiendo que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Esa fue la última vez que Marcos recogió a un pasajero en la estación abandonada. Pero nunca pudo olvidar lo que había visto esa noche. La foto, el hombre, el silencio de aquel lugar desolado. Desde entonces, evita conducir cerca de la estación. Pero cada vez que pasa por allí, no puede evitar mirar de reojo, esperando ver a alguien que nunca llegó a su destino. A veces, los lugares que hemos olvidado guardan secretos más antiguos que el tiempo mismo. Y aquellos que quedaron atrapados en esos lugares, siguen esperando un último trayecto para volver a casa. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este viaje a través de las sombras y los secretos que se esconden en la noche. Hemos recorrido carreteras solitarias, recogido pasajeros que nunca debieron estar allí, y enfrentado aquello que vive más allá de lo visible. Cada historia que les he contado ha sido un reflejo de lo que podría estar esperando en las esquinas más oscuras de nuestra realidad. Los taxistas, esos guardianes de la madrugada, llevan consigo más de lo que podríamos imaginar. A veces, son testigos de lo imposible, de lo que no puede ser explicado con lógica o razón. Y, sin embargo, siguen adelante, sabiendo que cualquier pasajero que suba a su coche podría no ser de este mundo. Quizás, en algún momento, tú mismo has cruzado caminos con algo que no era completamente humano, algo que se desvaneció en el aire, algo que te dejó con más preguntas que respuestas. Esta noche, antes de apagar las luces, piensa en esos viajes silenciosos, en esos momentos en que todo parece tan tranquilo, pero sientes que hay algo más. Porque la próxima vez que tomes un taxi, quién sabe, podrías estar compartiendo tu trayecto con alguien que no pertenece a este lado de la vida. Gracias por acompañarnos en Leyendas de Fantasmas, en este espacio donde lo real y lo sobrenatural se encuentran. Recuerden siempre mantener los ojos bien abiertos, y nunca olviden que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que creen. Les hablo desde la oscuridad, pero espero que la luz siempre les acompañe en sus viajes. Buenas noches, y hasta la próxima vez, si es que se atreven a volver.